A continuación, el pastor Javier Mejía presenta el tema 9 de la serie Cómo crecer en el Espíritu. El título de este tema número 9 de esta serie es En sacrificio vivo. Hablando de estas dos prácticas que Dios nos ha dejado en su palabra para crecer en el Espíritu, que son el estudio de la Biblia y la oración, en primer lugar, en el caso del estudio de la Biblia, al estudiarla, cuando lo hacemos, Dios se nos está revelando, Dios se revela a nosotros y mediante esta interacción nos comunica, nos va dando a conocer verdades de vasto alcance que de otra forma no sería posible conocer. De acuerdo a Juan, capítulo 14 y versículo 6, la más grande de esas verdades es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Eso en relación con el estudio de la Biblia. Ahora, en relación con la oración, cuando oramos, somos nosotros quienes buscamos comunicarnos con Dios. Y al hacerlo, pues le abrimos nuestro corazón como a un amigo y le vamos contando de lo que nos va aconteciendo en el día a día de la vida. Y le vamos planteando también nuestras interminables necesidades. Así que para todo esto nos sirve el estudio diario de la Biblia y la oración. Pero estas dos prácticas también son un acto supremo de adoración al Dios verdadero. Es decir, al estudiar la Biblia estamos adorando a Dios. No solamente Dios se está comunicando con nosotros y dándonos a conocer verdades grandes, verdades de vasto alcance. No estamos solo conociendo esa revelación, sino que al estudiar la Biblia también estamos adorando a Dios. Y al orar, igual lo estamos adorando. Cuando oramos nos presentamos frente al altar de la adoración y frente a ese altar le rendimos al único Dios verdadero nuestra adoración. Es una riqueza extraordinaria la que hay en estas dos prácticas. En el libro de Deuteronomio, Moisés escribió allí en el capítulo 10 y el versículo 21, hablando acerca de Dios como el objeto de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Dice Deuteronomio 10:21, Él, es decir, Dios, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Así que cada vez que oramos, cada vez que abrimos la Biblia para estudiarla, estamos adorando a Dios, dedicándonos y consagrándonos a Él. El resultado de la práctica permanente de estas dos acciones no puede ser otro más que crecimiento espiritual. Así es como se desarrolla la espiritualidad en la vida del creyente. Ahora, para ilustrar todo esto, si nos remontamos a los días de Job y su búsqueda personal del reino de Dios, en Job, el capítulo 1 y el versículo 5, encontramos dos declaraciones que nos ayudan a entender algunos detalles vitales de nuestra vida devocional. Así que vamos a ver esas dos declaraciones. En la primera de ellas dice que Job muy de mañana ofrecía
un holocausto. Ahí está la primera declaración. Job muy de mañana ofrecía un holocausto, dice Job 1:5. Y en el mismo versículo encontramos la segunda declaración que dice: para Job esta era una costumbre cotidiana. Ahí tenemos las dos declaraciones. Una, muy de mañana ofrecía un holocausto. Y dos, para Job esta era una costumbre cotidiana. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas dos declaraciones para beneficio de nuestra vida espiritual? Bueno, en primer lugar, aprendemos que en la primera declaración se nos enseña a sacar el máximo provecho del tiempo que tiene un día, las 24 horas, los 60 minutos de cada una de esas 24 horas, que sumados en total suman 1440 minutos. Sacar el máximo provecho de ese tiempo que tiene cada día. Esa enseñanza la encontramos en esa primera declaración. Muy de mañana ofrecía un holocausto, dice esa primera declaración. Así que si en Efesios, el capítulo 5 y el versículo 16, el apóstol Pablo escribió: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, entonces Job sabía cómo sacar el máximo provecho de su tiempo diario. Por eso Job 1:5 dice que él se levantaba muy de mañana. Muy de mañana es muy temprano. Ahora nos preguntamos, pero ¿a qué se levantaba tan temprano Job? ¿A hacer qué se levantaba Job? Aquí tenemos la segunda lección. La primera ya la vimos, sacar el máximo provecho del tiempo. Ahora vamos a la segunda lección de esta primera declaración. Se levantaba muy de mañana a ofrecer un holocausto. Es decir, luego de levantarse temprano por la mañana, lo primero que Job hacía era buscar el reino de Dios y su justicia mediante el ofrecimiento de un holocausto. Esta era su primera actividad, justo en cumplimiento de lo que en Mateo 6:33 el mismo Señor Jesús nos recomienda, ese pasaje que conocemos muy bien: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto es justo lo que Job ponía en práctica, este principio, cada día de su vida. Lo primero que hacía Job, la primera actividad a la cual dedicaba tiempo cuando de madrugada, muy temprano, muy de mañana se levantaba, era ofrecer un holocausto a Dios, un acto de oración, de adoración, de alabanza, porque Dios es el objeto de tu alabanza, porque Él es tu Dios, escribió Moisés allá en Deuteronomio, como ya leímos. Es lo primerito que hacía Job al levantarse, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que ahí tenemos la segunda enseñanza. Pero ahora profundicemos un poco en esta práctica de buscar a Dios temprano por la mañana y hacer de esta búsqueda la primera actividad de cada día. Ya quedó claro de que era parte de la experiencia espiritual de Job. En el caso particular de él, de Job, era su experiencia particular, propia, personal. Sin embargo, por toda la Biblia, esta práctica de levantarse temprano por la mañana, de sacar el máximo provecho del tiempo y de hacer de la búsqueda del reino de Dios y su justicia la primera actividad cuando nos levantamos temprano por la mañana, esta práctica la encontramos
por toda la Biblia. Se repite en la vida de otros seres humanos reales, con necesidades espirituales reales, no solamente en el caso de Job. Job es un caso de un ser humano real que nos ilustra esta práctica, pero por toda la Biblia encontramos el caso de otros seres humanos reales con las mismas necesidades espirituales que usted y yo tenemos. Por ejemplo, en Jueces, el capítulo 21 y el versículo 4, refiriéndose en este caso al pueblo de Israel, dice este pasaje lo siguiente: al día siguiente el pueblo, note, al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, dice Jueces 21:4. Construyó allí un altar. Y luego mire lo que a continuación hizo el pueblo. Después de construir un altar, y presentaron holocaustos. Ahí lo tenemos. Al día siguiente, dice Jueces 21:4, el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y presentaron holocaustos. Ahí tenemos un ejemplo adicional al ejemplo de Job. Y hablando del pueblo que en tiempos de Jesús lo buscaba para escuchar su palabra, refiriéndonos a ese pueblo de los días de Jesús, Lucas 21:38 dice: toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Ahí tenemos la declaración de Lucas 21:38, extraordinaria. Toda la gente madrugaba, esa gente, ese pueblo en los días de Jesús. ¿A qué? Madrugaba. ¿Para realizar qué actividad? Para ir al templo a oírlo, a oír a Jesús, a escuchar la palabra de Jesús. Justo lo que hacemos cuando nos levantamos en la mañana, dedicamos tiempo para orar de acuerdo a nuestro pacto de oración que hicimos en el tema 2 de esta serie, y luego abrimos la Biblia para escuchar lo que Jesús tiene que decirnos en su palabra. Ahora, si habláramos de Moisés, en los días de Moisés, en Éxodo, el capítulo 24 y el versículo 4, leemos lo siguiente. Dice: a la mañana siguiente madrugó y levantó un altar. Moisés también ponía en acción la misma práctica. Eso es lo que dice Éxodo 24:4. A la mañana siguiente Moisés madrugó, y luego de madrugar, ¿qué fue lo primero que hizo? Levantó un altar para adorar ahí delante de ese altar al único y verdadero Dios, porque Él era el objeto de su alabanza, como lo es para nosotros en estos días de hoy. Y así lo tenemos ilustrado, solo para citar algunos ejemplos. Levantarse temprano por la mañana para aprovechar bien el tiempo y buscar a Dios como primera actividad del día es una práctica por excelencia para crecer en el espíritu, mis amigos y hermanos. Y si quisiéramos ahondar todavía más en esto, viendo otros ejemplos, podemos ir a Primera de Samuel, el capítulo 1 y el versículo 19, en donde se nos dice de Ana, recordamos a Ana y su esposo Elcana, se nos dice lo siguiente, ahí en Primera de Samuel 1:19. Al día siguiente, dice el texto, leyéndolo, aquí en 1 Samuel 1:19, al día siguiente, ellos dos, miren lo que dice, que hicieron, madrugaron. Y ahora note lo que hicieron después de madrugar, después de levantarse muy de mañana. Y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá.
Ramá era el lugar en donde vivían, quiere decir, de acuerdo a lo leído en el texto citado, que no estaban en el lugar donde vivían, en Ramá. Andaban en otro lugar, en otras actividades. Y en ese otro lugar en el cual andaban, ya dispuestos para regresar al lugar en donde vivían, en Ramá, cuando se levantaron al día siguiente, se levantaron muy temprano de mañana, madrugaron, dice 1 Samuel 1:19. Y después de madrugar, lo que hicieron a continuación es adorar al Señor, porque Él era el objeto de su alabanza también, en el caso de Ana y su esposo Elcana. Y después de buscar primeramente el reino de Dios, luego de haberse levantado temprano por la mañana, entonces tomaron sus pertenencias y emprendieron el camino de regreso a Ramá, en donde estaba su casa, en donde vivían. Está clara la secuencia: madrugaron, adoraron al Señor y después emprendieron el camino para regresar a su casa en Ramá. Pero ahora veamos el caso de Jesús, nuestro ejemplo y modelo perfecto. Ahí en Marcos, el capítulo 1 y versículo 35, leemos lo siguiente. Miren lo que hacía Jesús. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Ahí lo tenemos, en Marcos 1:35. Hermoso el ejemplo que nos da el Señor Jesús, el modelo perfecto para todo en nuestra vida. Muy de madrugada, dice Marcos 1:35, cuando todavía estaba oscuro, es decir, como si no fuera suficiente decir muy de madrugada. Para aclarar que era muy de madrugada, agrega esta segunda declaración: estaba todavía oscuro, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se levantó, dejó las sábanas tibias, calientitas de la cama, la almohada. Se levantó Jesús a esa hora temprano, muy de mañana. Salió de la casa y se fue a un lugar solitario, y vea la actividad a la que se dedicó, donde se puso a orar, a buscar a su Padre que está en los cielos. Ay, mis hermanos, amigos míos, bien lo escribió Salomón. Ahí en Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 17, al decir: el que madruga para el bien, haya buena voluntad. Y me pregunto, ¿qué mejor bien puede haber que buscar en oración y estudio de las Escrituras el reino de Dios y su justicia? Dígame usted, ¿qué mejor bien podemos encontrar que levantarnos temprano por la mañana, presentarnos delante del altar y derramar nuestra alma, nuestro espíritu en ruego y oración delante del objeto de nuestra alabanza, que es nuestro Dios, y posterior a eso tomar nuestra Biblia para comunicarnos con Él y conocer de su revelación eterna? El que madruga para buscar este bien, escribió Salomón, haya buena voluntad. Ahora, ¿en quién haya esta buena voluntad? Pues está claro, ¿no es cierto? La haya en aquel a quien busca su alma, en Jehová, su Dios. En ese Dios haya toda la carga de esa buena voluntad. Y es entonces cuando recibimos la plenitud de la bendición que cada día necesitamos de parte de nuestro Dios. En el libro La Educación, en la página 119, se nos dice lo siguiente. Permítame leer textualmente esta cita. Dice: según la ley de Dios, la fuerza para la mente y el alma, lo mismo que para el cuerpo,
se adquiere por medio del esfuerzo. Es decir, no es de gratis, no es una cosa liviana, no. Hay que invertir dedicación, entrega, disciplina, fuerza de voluntad, esfuerzo en la tarea de buscar el reino de Dios y su justicia. Porque de acuerdo a la cita leída, según la ley de Dios, la fuerza para la mente y el alma, lo mismo que para el cuerpo, se adquiere por medio del esfuerzo. Note, aquí se mencionan las 3 dimensiones constitutivas del ser que Dios nos ha dado: la mente, el alma, el cuerpo. Y según la ley de Dios, es decir, de acuerdo a la ley de Dios, es una ley, es un principio. La fuerza para fortalecer, para nutrir la mente, el alma y el cuerpo se adquiere por medio del esfuerzo. Hay que invertir dedicación, entrega, disciplina, fuerza de voluntad, esfuerzo. Levantarse temprano por la mañana, madrugar a orar y estudiar la Biblia. Pregunto, ¿demanda algún esfuerzo? Por supuesto que sí. Pero si cada día se invierte este esfuerzo, ¿cuál será el resultado a la luz de la cita leída? Se fortalecerá la mente, se fortalecerá el cuerpo y lo más importante, se fortalecerá el alma, el espíritu. Entonces, con semejantes resultados, bien vale la pena cualquier esfuerzo, ¿no le parece? Así que recuerde su pacto de oración y su pacto de estudio de la Biblia que hizo en días pasados, aquel pacto de oración en el tema 2 de esta serie, cómo crecer en el Espíritu. Ahí le invitamos para que hiciera un pacto de oración, cuánto tiempo iba a dedicar cada día a la oración. Y en el tema 3 de esta misma serie le invitamos a hacer un pacto de estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Así que siga esforzándose por leer el número de capítulos que se propuso cuando hizo su pacto. Sígase esforzándose en orar al menos el 1% del tiempo que tiene un día. Ese 1% son solo 15 minutos diarios. Y recuerda lo que decíamos en el tema 2 de esta serie, el 1% de 1440 minutos son 14 minutos y algunos segundos, entonces redondeamos a 15 minutos. Ese es el 1%. Y cuando le invitamos a hacer su pacto de estudio de la Biblia, en el tema número 3, usted tuvo la opción de escoger entre leer 2 capítulos diarios, 3 o 4 o 5. Así que a partir de esto, usted puede ahora incrementar un poco el esfuerzo para que se fortalezca su mente, su cuerpo y su alma como resultado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y hacer de esta búsqueda su primera actividad temprano por la mañana cuando usted se levanta, orando un poco más, leyendo 1 o 2 capítulos más. Si usted empezó por leer 15 minutos, ahora puede incrementar ese tiempo de oración. Si empezó leyendo 2 o 3 capítulos diarios, ahora puede incrementar, invertir un poco más de esfuerzo. Usted decide el esfuerzo, la cantidad de esfuerzo invertido. Pero recuerde que la recompensa, los resultados son inmensos. Se fortalece la mente, el cuerpo, el alma. Job 1:5, como venimos estudiando, analizando, dice que el patriarca muy de mañana ofrecía un holocausto. Recordamos esa declaración, la primera, ahí en Job 1:5, la primera que estamos analizando. Bueno, hoy, en estos días, ya no ofrecemos holocaustos como en aquellos tiempos. Pero en Romanos, el capítulo 12 y el versículo 1, el apóstol Pablo nos enseña cómo el cristiano de los tiempos de hoy ofrece su acto de adoración y de alabanza a Dios, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Es Dios ayer, hoy y por los siglos. En los días de Job,
era Dios. Y hoy, unos 3,000 años, más de 3,000 años después, tratando de recordar los días en que vivió Job, más o menos unos 2,000, 3,000, unos 4,000 años después, sigue siendo el mismo Dios. Era el objeto de la alabanza. Este Dios era el objeto de la alabanza de aquel Job que vivió hace unos 4,000 años atrás, en el pasado. Y este mismo Dios, 4,000 años después, ahora, en nuestros tiempos, sigue siendo el objeto de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Pero hoy ya no ofrecemos holocaustos como lo hacía Job en aquellos tiempos. Pero ahí en Romanos el capítulo 12 y el versículo 1, el apóstol Pablo nos enseña cómo es que el cristiano de estos tiempos ofrece su acto de adoración a Dios, su alabanza a Dios. Vamos a leer el pasaje citado. Dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Escribió el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, note, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hoy ya no vamos al corral en busca de un cordero sin defecto para ofrecerlo en holocausto al Señor. No, ya no hacemos eso, sino que ahora usted mismo se ofrece como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y hace de esa entrega cada día su verdadero culto de adoración y alabanza al Dios eterno. Al levantarse temprano por la mañana, al buscar el reino de Dios y su justicia en oración y estudio de las Escrituras, usted está adorando a Dios, acercándose ante el altar de la adoración, de la alabanza al único y verdadero Dios, y ese es su verdadero culto. Y como resultado de ese esfuerzo, cada día se va fortaleciendo más su cuerpo, su mente y su alma. Y para concluir, mis apreciados, la segunda declaración de Job, capítulo 1 y versículo 5, que estamos considerando en este tema, dice esa segunda declaración que esta práctica devocional que había en Job, de levantarse muy de mañana a ofrecer un holocausto a Dios, Job 1:5 dice que para Job esa práctica era una costumbre cotidiana. ¿Se escuchó bien, verdad? Esa práctica devocional de levantarse muy de mañana y ofrecer holocausto, presentarse ante el altar de la adoración y la alabanza a Dios para buscar el reino de Dios y su justicia como su primera actividad, dice Job 1:5. La segunda declaración, que esa práctica devocional para Job era una costumbre cotidiana. Ahora, ¿a qué le llamaría usted una costumbre cotidiana? ¿Qué sería una costumbre? ¿Qué es una costumbre? ¿Qué otra palabra podríamos mencionar que tiene el mismo significado de la palabra costumbre? ¿Qué otra palabra es sinónima de la palabra costumbre? ¿Ya lo tiene en su mente? Correcto, esa que tiene en su mente, esa es hábito. Una costumbre es un hábito. Eso significa que para Job levantarse muy de mañana a buscar como primera actividad el reino de Dios y su justicia no era una acción circunstancial, ni casual, ni esporádica, ni de vez en cuando, ni algo que hacía cada cierto tiempo. No, para nada.
Era una práctica, una acción cotidiana, algo de todos los días, una práctica habitual. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cada semana, de enero a diciembre, todos los días, incluyendo el 31 de diciembre o el 1 de enero o cualquier otro día feriado. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, año tras año, la acción de levantarse muy de mañana a buscar el reino de Dios y su justicia en la vida de Job era una costumbre cotidiana, una práctica habitual. Cada día se ofrecía en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cada día recibía el poder de la bendición de aquel a quien buscaba su alma, a Jesús, el deseado de todas las gentes. Y se fortalecía su cuerpo, su mente y su alma. Con razón, en el libro de Job se dice que era un varón recto, intachable, apartado del mal y que vivía temeroso de Dios. Ahí está el resultado del esfuerzo invertido en buscar el reino de Dios y su justicia. Como su primera actividad, muy de mañana ofrecía un holocausto, y para Job esta era una costumbre cotidiana. Ahí están los resultados. Varón recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Mis amigos, mis hermanos, sed y hambre de Dios, necesidad de Dios, del pan del cielo, de Cristo Jesús, el pan que descendió del cielo. Sed de Dios, necesidad imperiosa de Dios, de su gloria, de su presencia. Es nuestra mayor y más urgente y apremiante necesidad. Bien lo escribió el salmista allí en el Salmo 42 y el versículo 1, como para describir esta necesidad apremiante: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, Señor. Ahora, mis amigos, hermanos míos, hay respuesta de Dios a este clamor, a esta necesidad, al esfuerzo que hemos de hacer para buscarlo en oración y estudio diario de su palabra, para que se fortalezca nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Hay respuesta de Dios a este clamor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay respuesta de Dios a este clamor. Oh, sí, mis amigos y hermanos, claro que sí. Por supuesto que la hay, porque en Jeremías, el capítulo 29 y el versículo 13, a quien busca nuestra alma cada día, responde a esta necesidad. Oh, sí, hay respuesta de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Y qué me responde Dios en Jeremías 29:13? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si invertimos ese esfuerzo en buscarlo cada día, lo vamos a encontrar, porque así Él lo ha prometido. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que hacemos cuando derramamos nuestra alma en el altar de la adoración a Dios y el estudio de su palabra. Lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar los resultados que se obtienen producto de la inversión, del esfuerzo de muy de mañana ofrecernos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, y hacer de esa entrega nuestro verdadero culto, nuestro culto racional. Me buscaréis y me hallaréis. Es la garantía que nos da el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que el Señor nos bendiga.